Hola, sean todos bienvenidos a este su programa Tal y Como Es, un programa que se ha designado a llevarles a ustedes las noticias tanto de la República Dominicana, los Estados Unidos y también específicamente Nueva York. Y como siempre me acompaña el licenciado Miguel Estrella. Miguel. Arelis, gracias. Un honor para nosotros estar aquí con nuestros amables redevidentes y televidentes en una versión nueva de Tal y Como Es. Y dada la situación en que se encuentra el país, donde incluso áreas internacionales, países, escritores, incluso muchos que son analistas de la situación dominicana o dominico-haitiana, pues han llevado un mensaje que lleva a la población nacional a preocuparse. Y para hablar de este y otros temas, qué mejor que el abogado, escritor y político Don Pelegrín Castillo. Don Pelegrín, un alto honor tenerle aquí a usted en Tal y Como Es. Bienvenido. Muy contento de encontrarme aquí debutando en Tal y Como Es. Gracias por la invitación y gracias especiales por haberme invitado a tratar este tema que tiene tanta prioridad nacional. Don Pelegrín, muchos pensaban que eran simples alardes comunicativos, el hecho de decir, ahí viene el lobo, o sea, la situación haitiana pues arrecia, se complica, y ahora cuando vemos que tenemos el problema encima, entonces empezamos a preocuparnos, pero qué bueno que contamos con patriotas como usted. ¿Qué está pasando en este momento con la República Dominicana y sectores internacionales que indudablemente pretenden la fusión del país? Mira, es muy importante que todos los dominicanos de corazón, con corazón patriota, estén interesados en este tema y además se informen, vayan conociendo la naturaleza, la complejidad, los peligros de los retos que tenemos por delante. República Dominicana no es cierto que enfrenta problemas migratorios. República Dominicana, en cambio, sí es cierto que enfrenta un serio problema internacional con implicaciones de seguridad nacional, de seguridad internacional. ¿Cuál es ese problema? Bueno, ese problema lo conoce todo el mundo en la comunidad internacional. Lo conoce todo el mundo en el liderazgo nacional y en el liderazgo de Haití. Haití como Estado colapsó y no ahora recientemente, tiene mucho tiempo como Estado fallido. Desde que se creó el índice de Estados fallidos, Haití tiene un lugar inamovible. Nunca sale del rango de los 10 primeros estados fallidos del mundo. Y obviamente nosotros tenemos que reflexionar sobre las consecuencias de ese hecho. Frente a esa realidad geopolítica de un estado que es zona de desastre ecológico, que es zona de desastre sanitario, que es un narco almacén, que es lo que más se parece a Somalia. Frente a esa situación extrema, la comunidad internacional históricamente ha tendido a buscar lo que es la fórmula más irresponsable, más cómoda para ellos, más económica para ellos, porque Haití como nación ha sido desahuciada, ha sido descartada. Entonces, por las presiones que ejercen ciertos grupos, concretamente en Estados Unidos, hay una entente entre la diáspora haitiana, una parte de la diáspora haitiana, sectores del caucus afroamericano y sectores radicales del Partido Demócrata. Hay una fórmula de encontrar la solución dominicana al problema haitiano. ¿En qué consiste esa fórmula? Esa fórmula consiste en convertir a la República Dominicana, como han venido convirtiendo a lo largo del tiempo,
usando técnicas muy diversas, algunas no son tan evidentes, pero igualmente son comprometedoras. En el rol de Estado pivote, un Estado soporte de un otro, donde hay una crisis internacional. Eso nos convierte en una zona de amortiguamiento, en una válvula de escape, en un buffering. Entonces, de esa manera, ni se resuelven los problemas de Haití en Haití, que es lo que corresponde, y los problemas de República Dominicana se van agravando, se van complicando, especialmente para la población más pobre, para la población más vulnerable. Porque los grandes ricos, los grandes poderes fácticos de República Dominicana, en realidad han usado la carta haitiana para negociar sus intereses sectoriales con Estados Unidos, con la Unión Europea, con los organismos internacionales. Entonces, obviamente, hemos estado ya muy expuestos, pero estamos ya en una situación extrema que amerita una reacción nacional. Hace tiempo nosotros lo advertíamos, lo denunciábamos, advertimos que eso no iba a funcionar, que esa no era la manera de abordar el problema del Estado fallido de Haití. Pero lamentablemente se impuso otro enfoque. Se impuso el enfoque de los negocios, el enfoque de unificar la isla para el comercio y la inversión, que provoca alianza entre las oligarquías insulares. Y finalmente, bueno, ya llegamos al extremo de que en Haití hay una situación de total ingobernabilidad. Pero esa última etapa no es espontánea, porque sería un gravísimo error creer que eso que está pasando en Haití es resultado de un proceso espontáneo de descomposición, de mal manejo de la comunidad internacional. No, al contrario, ese es precisamente el manejo que se le quiere dar. Han estado fomentando unas contradicciones, han estado alimentando la violencia con armas, con municiones, con dinero, con organización de bandas, con mercenarios, con equipos de comunicación. En Haití hay mercenarios de Norteamérica, hay mercenarios de Sudamérica, hay mercenarios de Medio Oriente, hay mercenarios del Cáucaso, hay mercenarios de África, trabajando con cada una de esas bandas que van surgiendo como pequeños ejércitos. Se van federando, ya controlan el 70% del territorio y se está ejecutando en Haití una variante de lo que ISIS aplicó como política en una parte de Siria, o con Boko Haram aplica en zonas de Nigeria. Una especie de terror de masas, de violencia sistemática intensa para provocar desplazamiento. Entonces, mientras se hace eso allá y se alimenta ese ambiente de violencia, al mismo tiempo se va produciendo una especie de mudanza progresiva, un escalamiento del éxodo, una especie de muta hacia el territorio dominicano, y se presiona a los poderes de República Dominicana por diferentes medios para que vayan acogiendo a la población haitiana. La prueba, y esto no estamos hablando solamente de hechos, estamos hablando incluso de instrumentos que han llegado a elaborarse. Por ejemplo, voy a citar algunos. En el año 2019, el Departamento de Estado financió un estudio de unas 300, casi 400 páginas. Yo tengo el resumen ejecutivo, yo fui quien lo di a conocer públicamente, donde empezaban a preparar las condiciones para la apertura de campamentos de refugiados en la frontera dominico-haitiana. Mientras se abandona la frontera y la población dominicana de la frontera viene hacia otra zona del país, al mismo tiempo se está produciendo
una creciente ocupación de las 7 provincias fronterizas. Ya en muchas, el número de nacionales haitianos supera el 25%, el promedio es 25%. Y ya eso, en cualquier país del mundo, eso da problemas por donde quiera que usted lo mire. Pero al mismo tiempo ese plan estaba buscando hacer algo ya con patrocinio de la OIN, con patrocinio de la ACNUR, algo ya institucional. El gobierno pasado autorizó eso, de la apertura de campamentos de refugiados para atender la crisis que pudiera sobrevenir en Haití, una crisis que la están armando a ellos. Obviamente eso tiene antecedentes, vamos a estar claros, eso tiene antecedentes, porque ya el primer antecedente fue el plan Éxodo, que las Fuerzas Armadas Dominicanas, sin mucha comprensión del problema, solamente porque el Comando Sur de los Estados Unidos lo solicitó, concibió la apertura de campamentos de refugiados, 20 campamentos de refugiados, de 20.000 personas cada uno, en diferentes partes del país. Es decir, 20 pueblos haitianos ubicados aquí bajo la bandera de Naciones Unidas, protegidos en su condición de refugiados. Obviamente, República Dominicana iba a perder completamente el control de su espacio. Primer antecedente. Eso fue en el año 1986, cuando caía Duvalier. Se temía, se hablaba de una guerra civil y entonces se concibió el plan Éxodo. En el año 2001, las Fuerzas Armadas cambiaron esa fórmula y elaboraron el plan Gavión, que es otro concepto. El concepto de que si surge un escenario extremo en Haití, guerra civil, las Fuerzas Armadas Dominicanas empezarán a reaccionar junto con las otras fuerzas de seguridad para colocar a los haitianos en la frontera, colocarlos en su país, crear una zona de protección en la misma frontera donde se pueda ubicar esa población y que Naciones Unidas vaya allá a atender esa población. Eso fue en el 2001 bajo instrucción del general José Miguel Soto Jiménez. El plan Éxodo fue sustituido por el plan Gavión. En el año 94, 93, 94, esto es bueno también tenerlo como antecedente. Cuando vino la crisis del bloqueo de Haití, de las sanciones a Haití, que los Estados Unidos sabían que le estaban imponiendo las sanciones más severas al país más pobre del hemisferio, porque no querían haitianos en la Florida, como no quieren los ingleses haitianos en las comunidades, las islas de la Commonwealth, como no quieren los franceses haitianos en los territorios de Ultramar. Bueno, en ese momento ellos intentaron forzar la apertura de campamentos. En Unión Nacionalista yo era uno de los miembros del directorio de Unión Nacionalista, el Benjamín del grupo, que encabezaba Luis Julián Pérez, fuimos informados. ¿Quién nos informó? Por eso yo a veces no critico a los organismos internacionales, porque sé que hay mucha gente dentro de los organismos internacionales que no están de acuerdo con ese tipo de política. El director de ACNUR en República Dominicana se reunió con una comisión de Unión Nacionalista, yo estaba ahí en esa reunión, y él nos informó que la administración Clinton quería la apertura de campamentos de refugiados en República Dominicana. El presidente Balaguer se opuso, sí dijo que estaba dispuesto a apoyar cualquier esfuerzo que se hiciera en la frontera haitiana, o sea, en la zona fronteriza, para proteger la población que pudiera salir huyendo, buscando protección, protegerla en la frontera, pero no en territorio dominicano. Bueno, a mí me consta, lo digo con toda responsabilidad, que el interés de Estados Unidos en el año 1994 fue precisamente el de que surgiera un gobierno dispuesto a colaborar con ellos en el manejo de la crisis. Y lo sé porque acompañé al presidente Leonel Fernández a Washington. Primero fue a Nueva York, después bajamos a Washington. Y en ese viaje estaba José Fernández, presidente del PLD en Estados Unidos, presidente histórico de muchos años.
Y ellos fueron muy claros, había 2 secretarios y 4 o 5 altos jerarcas del Departamento de Estado y nos dijeron, nosotros no podemos manejar la crisis de Haití sin el soporte de República Dominicana. Entonces, obviamente, ahí el presidente Balaguer se opuso. Eso le costó que políticamente fuera combatido, denunciado, incluso las Fuerzas Armadas fueron denunciadas. Un grupo de generales recibieron como sanción el retiro de las visas. Esa política se paró cuando los militares dominicanos decidieron que iban a ir como grupo a entregar todos las visas a la embajada americana. Los norteamericanos se dieron cuenta de que iban a provocar un problema porque no querían tampoco chocar con las Fuerzas Armadas y echaron hacia atrás esa política. Pero son antecedentes que hay que tenerlo presente para entender lo que está pasando ahora. Entonces, esto es bueno también tenerlo presente. Mira, voy a revelar, esto es una primicia. Ustedes saben que cuando Estados Unidos y Cuba empezaron a negociar, uno de los puntos de negociación de Estados Unidos y Cuba para normalizar las relaciones era la apertura de una base militar. Que cerraran Guantánamo, en Cuba, y que obviamente eso obligaba a Estados Unidos a buscar otra base militar en la región del Caribe. Al gobierno de Danilo Medina le propusieron una base militar, la creación de una base militar. La respuesta fue negativa, pero en cambio le consintieron un acuerdo que el Tribunal Constitucional rechazó, porque era el equivalente a una base militar sin tener una base militar. Es decir, todo el territorio dominicano podía contar con presencia militar norteamericana sin límite de ningún tipo en cuanto a armamento, comunicaciones, acceso al espectro radioeléctrico y con inmunidad. El Tribunal Constitucional rechazó ese acuerdo. ¿Qué hizo el embajador Brewster de los Estados Unidos cuando le rechazan ese acuerdo que él había impulsado bajo su gestión? Bueno, el embajador Brewster lo que hace es que busca el acuerdo de pre-checking, que es un acuerdo para favorecer, porque en principio se entiende que es positivo y se hace con países de confianza, países que comprenden los requerimientos de seguridad de Estados Unidos. Nosotros somos, en principio, somos amigos, aliados, socios comerciales de Estados Unidos, entonces tenemos que comprender lo que pueden ser sus requerimientos de seguridad, pero ellos tienen que comprender los requerimientos de seguridad de nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Cogieron el acuerdo de pre-checking y le agregaron un anexo de varios artículos y modificaron el acuerdo y pusieron 2 o 3 acuerdos más, donde la política de refugiados y de asilo de República Dominicana estaría bajo la tutela de los Estados Unidos. La vigencia del acuerdo entonces estaba supeditada, el de pre-checking, a el anexo. El Tribunal Constitucional no ha fallado eso y nosotros estamos insistiendo que se rechace, que se ordene una renegociación porque realmente le puede convenir al turismo, a las exportaciones, pero lo que no conviene es que se use un acuerdo de esa naturaleza como instrumento para convertirnos en país de refugio. A mí me consta que el embajador Brewster estaba orondo porque él decía que se iba de República Dominicana habiendo logrado que ese acuerdo se firmara, lo que convertía a República Dominicana en país de refugio. Teniendo las crisis que tenemos en la región, que no solamente la crisis haitiana, que es la más severa, sino crisis regionales como la venezolana, eso para República Dominicana era un problema muy, muy serio. Nosotros hemos estado luchando todo ese proceso, pero los hechos, que son los que cuentan, nos van diciendo que hemos entrado en la fase final de un plan que es muy peligroso para la existencia de la nación, porque la violencia en Haití continúa. República Dominicana le ha pedido al Consejo de Seguridad que tome medidas, se le ha pedido a la comunidad internacional, se lo pidió bajo el gobierno de Danilo Medina. En ese entonces China
no quiso intervenir porque Haití tenía relaciones con Taiwán y ellos no iban a intervenir en un caso de un país con relaciones con Taiwán, aunque afectara a uno que tenía relaciones con ellos. Y se lo estaba pidiendo el gobierno dominicano, no lo hicieron. Entonces, tampoco quiso Estados Unidos. Y el problema han dejado que siga creciendo. Y obviamente el punto ya crítico ha llegado ahora después de la muerte del presidente Moïse y del deterioro de la línea de confrontación que hay. Una línea de confrontación abierta entre dos corrientes políticas e ideológicas muy claras. Hay una que encabeza Claude Joseph. Claude Joseph era el canciller del presidente Juvenal Moïse, estaba en la línea de imponer una dictadura constitucional, una presidencia dictatorial, apoyó todo ese proceso. Obviamente es un proceso que lo asumen el sector de la sociedad haitiana que entiende que Haití solamente se gobierna con dictadura. Hay otro grupo que es radical, igualmente radical. Ahí, por ejemplo, se distingue el senador del norte, Moïse Janchar, heredero de Aristide, fundador de los Petit de Salín, que está haciendo grandes manifestaciones, tiene el apoyo de los grupos radicales de la región y de fuera del continente. Y esos grupos están armándose, preparándose para una confrontación. Entonces, aquí lo que estamos pidiendo, concretamente desde Marcha Patriótica y desde el movimiento, desde el Instituto Guardiano, es que el pueblo dominicano se unifique. Que se unifique porque este es un momento no de lucha político-electoral, no de aprovechamiento particular, personal. Se necesita unidad nacional más allá de los partidos, más allá de las diferencias ideológicas, para evitar que ese conflicto de Haití, como quieren esos intereses, sea trasladado a República Dominicana. Ya hay más de 2 millones de haitianos en República Dominicana con tendencia a crecer, porque aquí los haitianos consiguen todo lo que en Haití no pueden conseguir. Entonces, ¿qué van a hacer? Vienen para República Dominicana porque aquí se le están consintiendo por presiones internacionales y por aprovechamiento de los grupos de interés, porque hay gente que cree que una finca con pasaporte son parte de la oligarquía insular, creen que esto es una finca con pasaporte, que ellos pueden negociar este espacio económico, tanto de Haití como de República Dominicana, para imponer la solución dominicana al problema haitiano. Por eso ustedes ven que recientemente se publicó un artículo hablando de crear un ministerio de asuntos haitianos. Y ven gente hablando, no, vamos a lograr una especie de hegemonía en Haití. Ese discursito lo alientan desde Washington, vamos a decirlo con claridad, y desde Bruselas, y desde Nueva York, la sede de Naciones Unidas. Porque ellos desahuciaron Haití. El mejor momento para recuperar y reconstruir Haití fue el terremoto. ¿Y qué pasó después? Un desastre. Don Un Castillo, desastre. si vemos que, por ejemplo, hace aproximadamente 70 años, las Naciones Unidas entendió que la situación de Haití era definitivamente una situación que no se podía mantener en el tiempo. Y de esa manera empezó a motivar la inmigración de Haití a otros lados, ¿verdad? Sabemos, como usted acaba de decir, que la oligarquía dominicana, los empresarios, no les interesa que esa situación se resuelva porque ellos se benefician. También sabemos que la mayoría o varios de los gobiernos, estamos hablando aquí del gobierno de Balaguer, el gobierno de Leonel, de Hipólito, de Danilo, ninguno de ellos en sí han tenido la voluntad de hacer cambios en lo que está ocurriendo ahora mismo. Viendo ese panorama como lo estamos viendo, y como usted también nos lo acaba de describir, ¿qué esperanza tiene la República Dominicana de que en un futuro no se convierta en la República Dominico-Haitiana?
Mira, eso no va a pasar nunca. Y si lo intentan, bueno, se está trabajando en eso, sin duda. Lo que van a provocar es la desestabilización de la isla y de la región. Eso va a traer una confrontación entre poblaciones. Ellos apuestan que la trama profunda, yo espero terminar un documental que estoy trabajando con datos, con informaciones, con documentos, donde se prueba eso. Ellos entienden, primero tienen, sobre todo estos países de la región, muy mala opinión. Ellos entienden que no son verdaderas naciones, que no son estados que se pueden sostener. Entonces tratan de buscar la fórmula que más le acomode a ellos. Es un desconocimiento del derecho que tiene Haití a su propio desarrollo y es un desconocimiento al derecho que tiene República Dominicana a su propio desarrollo. Entonces se aprovechan de nuestras debilidades, porque hay muchos empresarios que han cedido a las presiones que se han hecho, especialmente usando el DR-CASTA como instrumento de negocio, como arma política, como arma de política exterior. Y también el acuerdo con Europa, igualmente en forma más velada, se usa como arma de política exterior para buscar la solución. Y entienden que para evitar conflicto, entonces la fórmula es sacar dominicanos. Haitianos aquí, dominicanos fuera. Una especie de intercambio de población. Técnicamente, eso que están haciendo esos grupos que están en Washington, repito, en Bruselas, en Naciones Unidas, es un crimen internacional. Un crimen internacional sutil, de altísima inteligencia, pero que va a ser resistido por los dominicanos. Y creo que también por los propios haitianos, porque yo no creo que los haitianos, aunque le están vendiendo a ellos la idea de que en el fondo ellos están reconquistando el espacio. Sí, claro, porque ellos saben que cuando nosotros celebramos el 27 de febrero, ellos recuerdan que perdieron 2/3 partes de su territorio y han construido todo un relato de que eso fue resultado de una especie de agresión colonialista. Todo eso es falso. República Dominicana existía como comunidad nacional mucho antes de que Haití soñara existir y luchó frente a los ingleses y luchó frente a los franceses y fueron los criollos que lucharon, porque esta es una isla que tiene una historia singular. Yo digo que esta es la isla donde la raza cósmica de que habló José Vasconcelos en la Revolución Mexicana está más cerca de realizarse que en cualquier otra parte de América. Entonces esa comunidad que ha ido surgiendo a lo largo de los siglos también muchas veces pierde porque sus clases dirigentes traicionan o son débiles. A veces le tienen temor a los grandes poderes internacionales y le van cediendo. Pero en este escenario ya estamos hablando de que los dominicanos están viendo algo que es completamente anómalo. Una verdadera ocupación del territorio nacional. En el bicentenario, óigame, no es casual, el proceso venía, pero se ha acelerado en el bicentenario de la ocupación haitiana. Entonces, ahí viene el otro gran problema. Bueno, ustedes me preguntarán, pero ¿y qué de la política del gobierno de Luis Abinader? Mire, el presidente Abinader, sin duda, ha hecho un cambio profundo en el discurso oficial de la política exterior de República Dominicana. En el discurso. Ha afirmado insistentemente que no hay solución dominicana al problema haitiano, que no habrá solución dominicana al problema haitiano, que no es un problema de migración, sino un problema de seguridad internacional y nacional, que es además un deber de la comunidad internacional ir a rescatar y reconstruir Haití, empezando por ponerle fin a la violencia que aterroriza a millones de haitianos, impide que millones de haitianos puedan desenvolver su vida con lo mínimo. Todo eso está provocado.
Todo eso está provocado. Entonces, eso está bien. Eso ha sido valiente, eso ha sido correcto, eso ha sido responsable. ¿Qué pasa? El presidente Abinader tiene también dificultades. ¿Por qué? Porque dentro de su partido y dentro del gobierno hay sectores que abiertamente están trabajando en sentido contrario, que se sienten con el poder de ir en contra de la política oficial, que no son consecuentes con las posiciones del presidente. Eso es muy delicado, porque entonces la gente empieza a sospechar que esa posición del presidente no es una posición sincera, es un doble juego. A mí me consta que el presidente Abinader, especialmente en los últimos años, fue tomando conciencia del problema, y una de las razones fue precisamente que su padre, don José Rafael Abinader, por muchos años mantuvo el predicamento de que República Dominicana tenía un problema, que era la crisis del Estado vecino, como Estado fallido, como Estado colapsado, además abandonado por la potencia. Entonces, me consta que él ha querido ser consecuente con ese enfoque y lo ha sido. Pero uno se encuentra con personajes como Paveliza, que pasa a dirigir el Ministerio de Economía, sustituyendo a Miki Seara, que tiene años trabajando, ambos tienen años trabajando con organismos internacionales y con ONGs internacionales y con agencias internacionales. Y entonces llevan la visión de esa comunidad internacional al seno del gobierno. Eso es un asunto grave, eso es un asunto serio, porque cuando hay contradicción entre el discurso oficial y los hechos, las acciones, y no en cualquier tema, es decir, cuando un ministro de Estado acusa a su propio país de ser un país racista, antihaitiano, evidentemente que está trabajando para otra agenda, y que nadie en el gobierno le haya llamado la atención públicamente o haya por lo menos marcado distancia, señalando que eso es una opinión personal, que no es la posición oficial del gobierno, enreda más la situación. Entonces, nosotros vemos esa contradicción y la vemos con preocupación, porque sabemos que este es el momento de la unidad. La marcha, por ejemplo, la marcha que se armó el 6 de agosto es una marcha para convocar a los dominicanos a la unidad. Por eso se buscó al Instituto Gualtiano, porque es muy difícil lograr la unidad desde la mala política que se hace aquí. En Israel, voy a poner un ejemplo, ellos tienen contradicciones de todo tipo. La política israelí tiene contradicciones de todo tipo. Sin embargo, en los temas fundamentales de seguridad, cuando llega el momento... Están de acuerdo. Claro, todos están de acuerdo, exceptuando siempre, porque nunca falta alguien que adopte la posición disidente. Don Pelegrín, usted sabe cómo es el tiempo en televisión, Sí. pero no queremos concluir este programa sin antes hacerle esta pregunta. Y no queremos ser tremendistas, pero mire, como usted ha manifestado, hoy tenemos que estar más unidos que nunca. Entonces, las declaraciones imprudentes de Paveliza, quien representa el Ministerio de Economía y Planificación, todos la conocemos, tanto amor a la patria y tanto odio. Uno como patriota no entiende esa contradicción. Y hay otra cosa. Mire, primero, sobrepoblación haitiana en el país. Segundo, muerte de Mois. Tercero, resquebrajamiento del orden institucional del Estado haitiano. Cuarto, contrabando de armas desde los Estados Unidos y desde Haití. ¿No cree usted que podría estar en moción, en marcha, un plan que podría armar a la población haitiana en el país con fines impredecibles? Mira, yo creo, porque uno tiene suficiente experiencia, ha monitoreado muchos conflictos en el mundo, ha monitoreado también cómo operan los servicios de inteligencia de otros países, de las potencias,
Yo creo que en Estados Unidos hay un grupo que tiene un fuerte compromiso, un compromiso radical. Los Kennedy, los Clinton, los Obama están muy comprometidos, y otros más del Partido Demócrata están muy comprometidos con la agenda de los afroamericanos y de la diáspora haitiana. La diáspora haitiana ha aprobado con los afroamericanos, que tienen una gran influencia en la política Usted exterior. Usted se refiere al Black Caucus, ¿verdad? Sí, el Caucus Negro. Ese grupo, de hecho, fue el que determinó el cambio de la política exterior americana con relación al gobierno de Moïse. La carta que mandó el congresista Gregory Metz con 77 legisladores norteamericanos a Blinken, y precisamente lleva al presidente Moïse a hacer una serie de malabares, de cabriola, de geopolítica, que terminaron cortándole la vida, porque él terminó haciendo un acercamiento con su adversario histórico, y los que lo protegían entonces lo abandonaron. Y ahí eso es lo que explica por qué muere como muere. Pero en el fondo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que ese envío de armas, que repito, no solamente están llegando de Estados Unidos, están llegando de Sudamérica, armas de fabricación rusa o de manufactura rusa, que están llegando a Haití. Claro, vienen de la fábrica probablemente de Venezuela, que tiene la Kalashnikov venezolana, o de los movimientos de narcotráfico internacional, que también no se olviden de esa variable, no se olviden de esa variable. Es una fuerza transnacional que opera en la isla, no quiere muros, no quiere control en la frontera. Entonces, ¿qué yo creo que están trabajando? Bueno, yo lo que creo que están trabajando es azuzar el conflicto. Allá y aquí. Aquí aparecen una serie de gente que tú dices, ¿y por qué esta gente tiene unas posiciones tan irracionales, tan contrarias a las exigencias del momento? Y se dicen disque patriotas. En realidad, los mismos que fomentan la violencia allá son los que están armando unos grupitos aquí para justificar precisamente escenarios de violencia. Así es, y con escenarios de violencia, la intervención internacional. Entonces, la diáspora ya en Estados Unidos tiene un gran papel que jugar, porque nosotros los dominicanos somos los que más queremos la reconstrucción y el rescate de Haití en Haití. Pero no vamos a aceptar que la crisis de Haití se descargue en República Dominicana y que la solución sea que los dominicanos que puedan emigrar, emigren, porque eso implica la anulación del proyecto nacional dominicano, la destrucción del proyecto duartiano. Muchísimas gracias, don Pelegrín. Arelis, Sí. creo que no se podía pedir más. No, creo que Usted no. Gracias a usted. Cuenta A en la Nueva orden. York con un espacio televisivo tal y como es. Le Esperamos reiteramos pronto. las gracias. Agradecemos a Fernando Arturo Santana, quien es nuestro enlace allá en la República Dominicana, por habernos concedido esta entrevista. Dios le bendiga. Que viva la patria. Que viva la patria. Arelis, hemos llegado a una versión más de tal y como es. Así es, Miguel, y tú sabes que se está motivando a todo aquello que tenga su bandera, por favor, sáquela para que así podamos seguir motivando a aquellos que tal vez no saben lo que está ocurriendo. Así Pueden es. jugar un Muchísimas papel gracias. importante enseñando la bandera. Bien, muy bien. Exactamente. Gracias. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Residencial Paraíso Dorado, ubicado en la carretera Joaquín Gómez, próximo al colegio Christian School, a solo 5 minutos del centro de la ciudad de La Vega. Proyecto cerrado, con seguridad controlada por monitoreo 24 horas. Contamos con área de recreación infantil, gazebo, parqueo para visitantes, piscina, área verde remozada y cancha deportiva. Apartamentos de 3 habitaciones, vestíbulo, 2 baños, sala, cocina, comedor, balcón, área de lavado, parqueo soterrado y depósito privado.
Separa el tuyo con solo 50,000 pesos. Residencial Paraíso Dorado. Viviendas al alcance de todos. Las obras de arte son el resultado del ingenio y el tiempo. Venier Atelier, calle Serafina Aquino de Tapia 73, San Jerónimo. Teléfonos 809-307-8206 y en los Estados Unidos 347-364-8067. Las fibras de hilo de altísima calidad se obtienen tras un complejo proceso en el que prima el valor artesanal, un marcado estilo italiano, donde cada puntada cuenta una historia. Visítanos en nuestras redes sociales, Venier Atelier, y nuestro website, venieratelier.com. Venier Atelier, donde cada puntada cuenta una historia. Cigarros artesanales con la mejor calidad en tabaco y añejamiento. Sir Juan Fajardo Premium Cigar.